Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la firma del Memorándum de Entendimiento entre la Alianza de las Civilizaciones de las Naciones Unidas y la Junta de Extremadura. Asisten a este acto el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el alto representante de las Naciones Unidas para la Alianza de las Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos Cuyauvé. También nos acompaña la consejera de Igualdad y Cooperación Internacional, Isabel Gil Rosiña, y el director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ángel Calle Suárez. Rubrican el documento el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el alto representante de las Naciones Unidas para la Alianza de las Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos Cuyauvé. A continuación, toma la palabra el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Sí, pues agradecer al embajador Moratinos por su presencia aquí, para renovar una colaboración con la institución de Naciones Unidas que en estos momentos tiene el honor de representar, la Alianza de Civilizaciones, para seguir haciendo trabajos conjuntos, que haya jóvenes extremeños que puedan desarrollar también tareas en Naciones Unidas. Hemos tenido siempre un claro compromiso con lo que significa y representa instituciones como la que él en este momento dirige. Le contaba al señor Moratinos la impresión que me causó hace ahora un año cuando estuvimos en Dubái, comprobar en la práctica lo que significa y representa varias culturas y varias civilizaciones conviviendo armónicamente, en perfecta armonía, y con gente procedente de muchos lugares del mundo, de distintas religiones, de distintas procedencias, y hacerlo de manera absolutamente normalizada, ¿no? Yo creo que esta idea, que fue además una idea que vino que fue en su día planteada en castellano, porque fue idea del señor Zapatero y del señor Moratinos, fue, yo creo, una manera de entender lo que cabe hacer en un mundo tan cambiante como aquel en el que vivimos, en el que no vale imponer culturas por encima de otras, sino lo que hay que buscar son puntos de encuentro y salirse al encuentro entre las distintas civilizaciones, las distintas culturas del mundo, las distintas religiones, los distintos continentes, las distintas realidades que han ido saliendo después de, obviamente, situaciones como ha sido la pandemia, que ha afectado a todo el mundo, que hubo que cerrar las fronteras, que hubo que cerrar los aeropuertos, que hubo que cerrar los puertos, que todo ha tenido un impacto enorme, pues, en este mundo tan cambiante como aquel en el que vivimos, ¿no? Y él representa, ya digo, a una institución para nosotros enormemente respetada, y renovar con la colaboración de la Agencia Extremeña de Cooperación con la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas, pues es para nosotros un gesto que va más allá del contenido concreto, ¿no? Es alinearnos para trabajar en una dirección que preside todas nuestras actuaciones en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Ese es el tipo de cooperación que nosotros hemos querido siempre buscar desde aquí, ¿no? El sumar, el contribuir, el cooperar, el colaborar, para intentar ir cambiando realidades con el esfuerzo de todos. Así que muchas gracias, Curro, por tu presencia aquí, y tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, presidente Guillermo. Es un placer, un honor y un privilegio estar aquí en Mérida, suscribir este acuerdo, este memorándum de entendimiento entre Extremadura y la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas, Sí, decía que es una gran satisfacción y un privilegio estar aquí en Mérida,
contigo, presidente, querido Guillermo, y suscribir este acuerdo de colaboración entre la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas y la Junta de Extremadura. Yo quisiera que mis primeras palabras fuesen de profundo agradecimiento a tu gobierno, a tu consejera, a mi querido Ángel Calle, con el que trabajamos ya muchos años en desarrollar esta cooperación y esta colaboración que es modélica. Es modélica porque es demostrar que las autoridades regionales, como Extremadura, no solamente tienen una vocación regional, nacional, sino también tienen una visión de cómo el mundo debe de construirse, cómo debe evolucionar, y para ello colocar Extremadura pues, en el centro de las decisiones internacionales, que es Naciones Unidas. Y, por lo tanto, creo que todos los extremeños y extremeñas deben sentirse orgullosos de esta colaboración, esta cooperación entre Naciones Unidas y la Junta de Extremadura, que no solamente es ofrecer a los jóvenes extremeños la posibilidad de estar presentes en la estructura, en la familia de Naciones Unidas. Yo tengo la satisfacción de ya haber conocido casi a 6 extremeños que han contribuido con su trabajo, con su empeño, con su voluntad de aprender en el trabajo diario de la Alianza de Civilizaciones, pero al mismo tiempo la cooperación, lo que acabamos de suscribir, tiene un programa extraordinario, son nuestros programas modélicos de la Alianza, que le hemos denominado conjuntamente Constructores por la Paz para los jóvenes, porque en definitiva lo que la Alianza quiere llevar a cabo es crear sociedades inclusivas, sociedades que defiendan valores y principios que todos nosotros queremos defender, la fraternidad, el respeto mutuo, la comprensión, el entendimiento entre pueblos, culturas, religiones y distintas identidades, y crear ese mundo de poder vivir juntos, ¿no? Esa convivencia, esa palabra castellana tan bonita que los anglosajones tienen que dividir en living together, en 2 palabras. Nosotros los españoles tenemos esa vocación de vivir juntos y de reconocer que es un mundo plural, con distintas culturas y religiones, pero que eso no debe impedir el que podamos desarrollar un trabajo entre todos los actores que configuran la comunidad internacional. Vamos por la 5ª edición de este programa de Constructores por la Paz. El primer programa se dedicó al África Occidental. 12 países del África Occidental formaron parte de la primera serie de jóvenes que convivían juntos y que se formaban juntos para ser en el futuro defensores de procesos de paz. El segundo y tercer proyecto se dedicó al área del norte y de Oriente Medio, el norte de África, Oriente Medio, donde 15 países participaron, jóvenes de 15 países participaron, y el de este año, el año pasado y este año, se dedica a América Latina y Caribe. Tendremos la suerte de encontrarnos a los jóvenes, vendrán a Méritas en el mes de junio, y yo, lógicamente, he participado en las clausuras y lanzamiento de estos programas y les puedo señalar la satisfacción de cómo, al final, como decía el presidente de la Junta, el vivir juntos, el encontrar equilibrios y de armonía y de comprensión y de escucha y saber comprender al otro en este momento complejo que estamos viviendo con la guerra en Europa, o que vemos ese mundo que se divide entre China y Estados Unidos. Bueno, pues la Alianza de Civilizaciones, junto a este compromiso que todos hemos adoptado de salvar el planeta y de luchar por la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, además, la Alianza de Civilización lo que quiere es salvar la humanidad para que tengamos una humanidad que se respete mutuamente. Vivimos con una sola humanidad, somos solo una humanidad, pero que tenemos distintos orígenes, distintas culturas, distintas identidades, distintas religiones. Por
Por lo tanto, muy satisfecho, querido presidente, muy agradecido por toda vuestra colaboración y vuestro apoyo y, desde luego, yo creo que la ciudadanía extremeña debe sentirse orgullosa de ser, yo creo, de estar representada en Naciones Unidas y de poder contar y de poder formarse y de poder contribuir a un mundo mejor, que en definitiva es lo que nos anima cada día al levantarnos y encontrar un mundo que tenemos que seguir construyendo juntos de manera solidaria y de manera pacífica. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. Me gustaría que se precisase cuál es el perfil de la visita de esos jóvenes que he entendido que va a ser en junio cuando van a visitar Mérida. Bueno, el perfil son todos una selección que es muy rigurosa, ¿no? Este año hemos recibido más de 700, casi 900 candidaturas de toda América Latina y de las mismas se han seleccionado, son 20, ¿no? De los cuales 2 serán extremeños y que representan no solamente gente que tiene la voluntad de formarse y de construir un futuro en paz y de saber negociar, sino que ya en sus respectivos lugares han desarrollado, a través de organizaciones no gubernamentales, a través de algunas iniciativas locales y comunitarias, una voluntad de saber construir algunos proyectos que refuercen ese sentimiento de fraternidad, de comprensión y de diversidad. Y, por lo tanto, son representantes de 17 países de América Latina y del Caribe y estoy seguro que, como todos, pues vendrán con enorme entusiasmo y, sobre todo, saldrán con una formación y una voluntad importante. Los programas, en realidad, en personas han constituido unos 100 constructores de la paz, pero los beneficiarios indirectos de estos programas afectan a más de 300.000 jóvenes que se han visto directa o indirectamente vinculados o asociados a los programas de Constructores por la Paz. Y luego, pues bueno, ahora tenemos otros objetivos, otros proyectos, gradualmente iremos identificando otras áreas de colaboración y tendremos en 2024 el 10º foro de la Alianza de Civilizaciones, se cumplirán 20 años de la Alianza de Civilizaciones y ese foro se celebrará en Lisboa, en Portugal, y estoy seguro que Extremadura, por su vocación y su relación con Portugal y con la Alianza, pues tendrá también mucho que decir para mandar esa señal de paz y reconciliación que es tan necesaria en estos momentos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Yo quería preguntarle, presidente, por otro tema, y es que ¿qué le parece esa bonificación de la cesta de la compra que propone Podemos y que parece que ha abierto otro enfrentamiento, por así decirlo, en el Gobierno de coalición? No lo voy a alimentar el enfrentamiento y, por tanto, yo creo que hay que hacer todo lo posible por unas vías o por otras para intentar que también en la cesta de la compra los precios se vengan a razones, pero no voy a alimentar ningún tipo de enfrentamiento. Este país no necesita enfrentamiento, necesita concordia y cordialidad en las relaciones.